¿Por qué usted no podría responder a título de investigador? ¿Cuáles son esas razones jurídicas? Porque no he generado ninguna situación en la voluntad del señor García que le haya permitido tomar esa decisión. Bueno, el señor Jaime Bailey dice que está en un poblado de Suiza. Bueno, si está en un poblado de Suiza, estará con el señor Ernesto Schul, seguramente, y habría que ver cómo es su manutención allá en Suiza. Estamos hablando de que muchos de los paraísos financieros están ubicados allá. Yo no estoy haciendo esa afirmación. Entonces, ¿abona la línea de Jaime Bailey? A modo de lo que dice el señor Jaime Bailey. Probablemente la película muestra un guión desajustado a la realidad. ¿La muerte del expresidente García lo tocó en lo personal? Soy un fiscal que tiene que cumplir una labor. Soy una persona. Pero no es de fierro. Obviamente que no. Soy una persona también. Yo considero que es un hecho fatídico. O sea, los temas logísticos, operativos, de la cámara, del audio, corresponden a la línea de mando de la policía, ¿no del fiscal? No, elementos de cargo y descargo. Porque usted me dice prueba, yo me voy a la fase de juzgamiento. Si usted me dice elementos de convicción, me voy a la fase de investigación. Bueno, elementos de convicción en todo caso, aunque realmente es un eufemismo, ¿no? Pero vea usted, esos eufemismos son los que luego los abogados del Twitter utilizan un poco para cuestionar nuestra labor. ¿Esa incomodidad lo llevó el año pasado a postular un puesto de juez superior? Yo soy un funcionario de carrera, tengo no solamente un deber, pero también tengo un derecho. Y sí, yo debo ascender desde el año 2017. ¿Ya no quiere ser fiscal? Lamentablemente no pude obtener la nota que me hubiera permitido continuar en este proceso. Y usted también tiene un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia. ¿No podrían votar tampoco su proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia? Mire, no le podría señalar al respecto. Nos visita el doctor José Domingo Pérez, con quien vamos a platicar sobre el caso Alan García. Luego de 5 años, hay mucho sobre lo que podemos conversar junto al doctor, aspectos jurídicos y también temas que a la fecha tienen un impacto importante en la coyuntura, asociados de alguna manera a Alan García Pérez. Doctor, le damos la bienvenida a LP Pasión por el Derecho, del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Gracias a LP, gracias a usted, doctor, y acá presto para poder absolver cualquier pregunta que sea pertinente al tema por el cual me han invitado. ¿Qué pasó en abril de 2019, doctor? ¿Qué es lo que pasó? Mucha gente que ha olvidado la secuencia, la cronología de los hechos. Fue una mañana, llegaron a la casa del expresidente Alan García Pérez y a partir de allí podríamos de manera muy escueta contextualizar para que las personas que observan este video puedan entender o recordar en todo caso y luego pasamos a desglosar cada uno de los hechos. Una muy buena pregunta la que me formula, doctor, porque lo que pasó ese día fue la ejecución de una resolución judicial de allanamiento y detención que es ejecutada por la policía conjuntamente con la fiscalía en el marco de una investigación por un delito de corrupción, por un delito de lavado de activos, organización criminal, y que tuvo el desenlace fatal de que la persona del expresidente Alan García tomó una decisión y que trajo con ello que a nivel jurídico se extinga la acción penal en relación a él y el deber que creo que tiene la Fiscalía de poder informar, como bien lo dice el título de esta presente entrevista, a 5 años de aquel fatídico hecho, hay mucha difusión de información, pero también de desinformación. Y creo de que esta es la oportunidad para poder dar esas respuestas. Y como usted, y con esto ya concluyo a la pregunta que usted me había realizado, fue el desarrollo de la ejecución de una resolución judicial y el desenlace fatal es una decisión que tomó el señor García y que tanto la Fiscalía como la Policía cumplieron los protocolos establecidos y los mandatos que señala obviamente el ordenamiento procesal penal. Y creo que esto ha sido en distintas escenas, administrativa, penal, e incluso me acuerdo en algún momento a nivel congresal, investigado, y siempre se llegó a la misma conclusión.
con una situación en la cual tanto ni policía ni fiscalía pueden señalárseles como responsables de la decisión que tomó el expresidente. Fue un allanamiento con deserraje, con un pedido de detención preliminar, ¿correcto? De acuerdo. Ok, el allanamiento se ingresó, se tocó la puerta, según se describe luego la secuencia de los hechos. ¿Se le comunicó al empleado del lugar que también había una detención preliminar o solo se le dijo que se trataba de un allanamiento? Se le señaló que se iba a ejecutar una resolución judicial. Es Correcto. por eso que la empleada o la persona encargada de dicho hogar abrió la puerta y procedió la policía con la fiscalía para llevar a cabo la ejecución de la decisión judicial. Ok, ¿se le dijo que había un pedido de detención preliminar o no? Se lo pregunto porque hay quienes dicen de que se reservaron esa información para poder acceder porque sabían de que esto podría complicar la diligencia si es que informaban de que este allanamiento estaba acompañado con un pedido de detención preliminar. Mire, esos pedidos especulativos de que si la fiscalía hubiera informado de que tenía una orden judicial de detención y con eso se hubiera evitado que el señor García tome alguna decisión como la que finalmente tomó, me parece que quedan en ese escenario de la especulación. Por el contrario, podemos constatar que no solamente el señor García en su libro Metamemorias, lo invito a que lo lea, sino que también el círculo familiar que rodea al señor García ya había anunciado que iba a tomar alguna acción grave y que luego de ese fatídico hecho confirmaron de que él ya había planificado su suicidio en caso la justicia llegara a él. Entonces, la ejecución de una resolución judicial, y vamos a lo estrictamente jurídico y legal, implica sí ponerle en conocimiento de la persona que está bajo la conducción de la morada que se tiene que ejecutar una resolución de allanamiento. Y hay que tener en cuenta otra cosa, doctor Francisco. La resolución judicial de allanamiento no es que sea una resolución judicial aparte a la detención preliminar judicial, es una misma resolución judicial. Por lo tanto, aquella especulación de que la fiscalía o la policía reservó parte de la resolución no tiene asidero, porque se está notificando a quien permite el acceso una resolución judicial y esa resolución judicial tiene estos dos aspectos. O sea, se comunicó que de manera verbal que está acompañado de un pedido de detención preliminar. La resolución judicial dice eso, doctor Francisco, y el acta, en lo que se transcribe, también señala eso. El tema del audio también ha sido un tema que a la luz de los años ha encendido la polémica, ¿no? ¿Por qué no se registró el audio? Es una buena pregunta que yo también formulé a la Policía Nacional en su momento. Creo de que la policía ha podido dar respuesta a todos los requerimientos que se le han formulado, no solamente a nivel de la Inspectoría de la Policía, sino que también recuerdo que el congresista Jorge del Castillo, creo que presidía la Comisión de Defensa del Congreso de la República en aquel momento, convocó a los señores oficiales de la policía y creo que ellos pudieran haber absuelto en aquel momento qué es lo que pasó con el audio de aquella grabación. Lo que finalmente tiene la fiscalía es lo que ocurrió en ese momento. Una persona que se identifica, y podemos identificarlo como Alan García Pérez, baja de las escaleras de un segundo piso y pregunta quiénes son, que es lo que finalmente es lo que se constata y es lo que informa la policía. Se le informa de que se viene a ejecutar una decisión judicial, pregunta por el fiscal. No estuve yo en esa diligencia, seguramente usted me preguntará más adelante el por qué. Estuvo un fiscal adjunto de mi despacho y luego el señor García sube y lo que se puede ver del video es que sube con o portando un arma de fuego. Dentro de esta escena hay que tener en consideración de que el señor García bajó con un arma de fuego y pudo haber una situación de desenlace grave para quienes seguramente en ese momento hubieran podido intervenir en las escaleras de ese inmueble. Creo de que la policía, al adoptar la decisión de tomar una cierta reserva al momento de intervenir,
pudo asegurar su integridad física, no solamente de la policía, sino también de la propia policía. ¿Hubo alguien que en el momento de la diligencia precisa el audio? Uy, el audio no se escucha muy bien, pero hubo alguien que era parte de la diligencia que añade o en ese momento da una indicación sobre el audio. ¿Eso también fue consultado por usted? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente allí? No, mire, cuando la fiscalía y en general todas las actuaciones que se realiza de esta forma, encomienda a la policía para que pueda hacer la ejecución de la resolución judicial. ¿Cuál es la participación del fiscal? Porque usted es director de la investigación y la policía es un órgano ejecutor. En todo caso, ¿no conocía usted que la Policía Nacional del Perú iba a grabar sin audio aquella diligencia y luego hizo las consultas para saber por qué se grabó sin audio? Usted tiene mucha razón en lo que dice. Quien ejecuta es la policía. Correcto. Nosotros dirigimos la investigación y acompañamos en esta actuación de la policía precisamente para cautelar la legalidad y los derechos fundamentales de las personas sobre las cuales se va a intervenir. La policía tiene, entendemos, todo el equipamiento y toda la experticia para poder llevar a cabo la ejecución de una resolución judicial. O sea, los temas logísticos, operativos, de la cámara, del audio, corresponden a la línea de mando de la policía, ¿no del fiscal? No, usted bien lo está concluyendo, es parte de la ejecución que realiza la policía al momento de llevar a cabo la detención de cualquier persona o cualquier ciudadano. Usted muy bien sabe que la Constitución Política del Estado solamente señala a 2 funcionarios del Estado para poder privar de la libertad a una persona, tanto el juez como la policía, y en ninguno de ellos está la fiscalía. Y por lo tanto, si el fiscal está presente, es con el objeto de garantizar que el allanamiento que se iba a realizar y la posterior detención se pueda realizar debidamente y sin la afectación de ningún derecho. Otro punto que se le cuestionó a la fiscalía es por qué no esperaron a las 9 de la mañana. El expresidente tenía una diligencia programada a las 9 de la mañana sobre otro caso, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvieron que ir a su casa tan temprano a hacer el allanamiento y no esperar a aquella otra diligencia? Mire, yo no diría que fuera tan temprano, porque si usted ve las diligencias de similar categoría con allanamiento y detención que vemos recientemente, le puedo poner por ejemplo el caso Valquiria, tanto el primer operativo como el segundo operativo se ejecutan en horas de la madrugada. Nosotros hemos ejecutado dicha resolución judicial primero teniendo en cuenta un marco operativo de la policía. Nuevamente le repito, no es que la fiscalía toma la decisión, es la policía quien ejecuta y es la policía que tiene que brindar el marco operativo de actuación, no solamente para seguridad de ellos mismos, sino también de la fiscalía. Por lo tanto, el momento de ingreso fue un momento en el cual, de acuerdo a lo que la policía informó, era la oportunidad en la cual se podía ingresar al inmueble y la persona de mantenimiento o del hogar permite ese ingreso y se puede ejecutar la resolución judicial. Yo creo que más bien no ha habido ninguna situación que haya, dentro de la fatalidad, ¿no? Lo digo, que haya generado una situación de riesgo a quienes están interviniendo en ese momento. ¿Por qué no estuvo allí, doctor? ¿Por qué no estuvo ahí? Es una buena respuesta que debo dar, porque mucha teoría se ha generado del por qué el fiscal provincial, en mi caso, no estuve bajo el liderazgo de este operativo. Porque si usted toma en cuenta todas las diligencias que conllevaron a la detención de personas involucradas, en el caso Lavajato, podemos hablar de la señora Keiko Fujimori, del señor Pedro Pablo Kuczynski, no he intervenido. Esta es una decisión que la policía le ejecuta. Okay. Acompañamos a través de la representación de un fiscal adjunto de la oficina, pero además por otro motivo.
importante. Ese mismo día yo tenía que sustentar la prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. Entonces era una situación en la cual demandaba mi presencia a instancia de las audiencias judiciales y la ejecución propiamente dicha corresponde a la policía. Se lo pregunto porque hay quienes dicen que usted advertía el desenlace fatal porque había escuchado las declaraciones de la familia y que por esa razón envió un adjunto y evitó ir usted personalmente. Bueno, el desenlace fatal es lo que también yo he escuchado y he leído, de que el señor García iba a atentar contra mi vida. También dicen eso, correcto. Pero nuevamente le digo, objetivamente no asisto porque tenía la audiencia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Este es un mandato que realiza eminentemente la policía. Se delega usualmente esta actuación en fiscales que apoyan al fiscal provincial. Pero dentro de estas teorías conspirativas, seguramente una, y la que puede también tener mayor fundamento, es de que el señor García iba a atentar contra mi vida, porque el señor García baja, observa quiénes están presentes. ¿Usted cree en eso? Lo que pasa es que yo no me guío por teorías conspirativas, pero sí es mi deber informar. Es mi deber informar ante tanta desinformación que lamentablemente está afectando a nuestra sociedad y está polarizando en este momento. El día de ayer, sabe usted que he sido víctima de agresiones por parte de colectivos violentistas que se autodenominan la insurgencia, la resistencia y otros más. Y creo que se está calando un discurso de odio con el ánimo de afectar a quienes cumplen una función pública, en este caso, los fiscales. ¿Cómo se entera usted de la noticia del fallecimiento, del disparo? Yo me entero porque el fiscal que estuvo ahí presente me informa la situación que había realizado. Al momento que me informa, el señor García es trasladado al centro hospitalario más cercano. Al ocurrir este hecho, nosotros perdemos competencia. Quien asume es la Fiscalía de Miraflores, porque es la fiscalía que está presente en los actos que son seguidos a este hecho, es decir, la necropsia, el levantamiento de evidencias en la escena, y todo lo que ha correspondido a la investigación siguiente. Se le informa por teléfono. ¿Y cuál es su primera decisión? Bueno, como director de la investigación, que mantenga la calma y que comunicara al fiscal de Miraflores. Él me había señalado que así lo habían hecho y que ya estaba informando de todo lo que estaba sucediendo a aquel fiscal que era responsable. De más decirle que el fiscal a quien delegué no se pudo mover de ese lugar durante varias horas. Creo que fue durante todo el día, porque tuvieron que llegar no solamente el fiscal penal, sino también peritos de escena del crimen y otros efectivos más para poder hacer toda la labor de pesquisa y levantamiento de evidencias que fueran necesarios para el tema penal. Hay un momento importante en esa mañana. Un auto color guinda sale de la casa del expresidente García, y sobre eso también se han tejido una serie de especulaciones, que el expresidente García no se encontraba en ese auto, que luego salió otro. Eso nos podría narrar qué fue lo que realmente ocurrió en ese momento. ¿Qué le dijo su adjunto? Le voy a decir lo que consta en las actas y lo que hemos ido informando nosotros a cualquier otra investigación que nos han abierto a consecuencia de ese hecho. Disciplinaria, penal, y entiendo con una moción del Congreso de la República para querer investigar este hecho, se informará, porque no hay nada que se pueda ocultar o deba ocultar. Todo está registrado en los documentos fiscales. ¿Quién fue en ese camioneta? Lo que informa tanto la Fiscalía como la Policía es que al percatarse de esta situación el señor Alan García, lo que buscan es socorrerlo, y es por eso que lo llevan al centro hospitalario. Hay que tener en cuenta de que hay unidades que están de la policía en ese lugar para prestar el apoyo para la ejecución de la decisión judicial, tanto el allanamiento como la detención, y quienes se han desplazado han sido tanto la policía como el señor García, que en ese momento entiendo que estaba con algún signo vital, y seguramente alguna persona del inmueble que habrá estado acompañando.
Sobre toda esta trama, aquí se ha estrenado hace muy poco una película, ¿no? Vivo o Muerto, sobre el desenlace fatal del expresidente García, ¿no? En donde se, hay un personaje, que en este caso sería un fiscal, el fiscal Rengifo, ese es el nombre que recibe este personaje dentro de la película Vivo o Muerto, y se lo muestra como un fiscal que no es muy correcto en su proceder, ¿no? ¿Tiene alguna posición? ¿Ha visto la película usted? ¿La va a ver? Mire, no lo he visto, eh, primero por el escaso tiempo que tengo para actividades de ocio. ¿La va a ver? Segundo, me han comentado esta posición que adopta la película. Seguramente en algún momento la veré, un poco para tener también un juicio respecto a lo que se está mostrando, pero a partir de lo que usted me dice es lo que coincide con la crítica que se está dando acerca de esta película. Me parece que no es muy ajustada a la realidad. Los fiscales, y en general quienes forman parte de los equipos especiales, son personas que tienen un nivel de actuación ajustado a ley, son personas probas, y el fiscal que estuvo en la escena o en el domicilio del señor Alan García es uno de los fiscales más correctos, con más experiencia que puede haber en la fiscalía actualmente. Lamentablemente, este fiscal luego fue víctima de acoso, fue víctima de lo que siempre vengo denunciando, la narrativa con el ánimo no solamente de afectar a la persona, sino también a la institución. Él tuvo resguardo y medidas de protección policial, y esperemos que a la fecha que se vuelve a reactivar toda esta narrativa, no vuelvan a afectar su integridad, su honor y su tranquilidad. Una vez que Alan García fallece, deja de ser un sujeto de derechos y automáticamente pasa a ser un objeto de derechos, ¿correcto? En la película, por ejemplo, se afirma de que el allanamiento sobre bienes continúa, aunque Alan García ya sea un objeto de derechos, no un sujeto de derechos. ¿Eso es correcto? Bueno, como le había comentado, la secuencia, luego de que tomamos conocimiento que el señor García falleció, es porque la Fiscalía Penal, que ve toda clase de delitos comunes, asume competencia. Y si la escena en la película muestra eso, es como consecuencia de un hecho contra la vida bajo la jefatura del fiscal. ¿La diligencia continúa? La diligencia sobre los bienes. La diligencia del equipo especial bajo la ejecución de la orden judicial de un juez de la Corte Nacional, no. Okay. Si ha continuado, y probablemente la película muestra un guión desajustado a la realidad, es porque el fiscal que va a investigar el hecho de la muerte del señor García es el que asume la competencia. Es decir, no solamente usted está hablando ahí ahora de un fiscal, sino ya de otro fiscal que ingresa. Pero ese otro fiscal ingresa al lugar de los hechos y de pronto empieza a recoger evidencia sobre el desenlace fatal, no sobre las investigaciones vinculadas a Odebrecht. ¿Correcto? Mire, lo que nosotros hemos obtenido, y creo que este es un hecho público porque no es que vaya a levantar ningún aspecto reservado, porque los afectados con la decisión judicial de poder dar lectura al equipo celular de García lo han manifestado públicamente, es que el equipo celular de García no lo incauta la fiscalía que ve el caso Lavajato. Quien lo levanta y quien lo custodia y dispone su incautación es el fiscal penal de Miraflores. Correcto, correcto. Y vamos a llegar a ese punto también. A ver, ¿son dos celulares o es un celular? Lo que a nosotros nos han entregado es un equipo celular. Un equipo celular, correcto. ¿Hay una autorización del Poder Judicial que ha sido apelada? Mire, nosotros recibimos el celular en el año 2019 y han habido muchos recursos que han planteado no solamente las partes, sino también los sucesores, y hasta la fecha, mire cuántos años han pasado, aún no podemos acceder a la lectura de ese equipo.
Pero lo cierto es que hay una resolución, Hay varias resoluciones. la del Poder Judicial, que autoriza que puedan acceder a la información del celular, pero únicamente recoger información asociada a Luis Navas. No, lo que pasa es que, mire, doctor Francisco, ¿cuál es la dinámica? Uno puede pedir una resolución de incautación, pero al tener ya el bien, el objeto, ¿Ya? Luego tiene que obtener una resolución para poder acceder Correcto. y dar lectura, porque va a implicar de que una vez de que ya se tenga el objeto, se puede identificar de qué naturaleza es el mismo. Entonces, se tiene que solicitar, puede ocurrir que no necesariamente en todos los casos, pero en algunos casos, y ese es el que le estoy comentando, se pide precisiones para que luego no se alegue alguna afectación a algún derecho. Okay. Entonces, se ha ido solicitando algunas precisiones, por ejemplo, a poder ingresar al equipo celular, poder obtener una copia, antes de ello extraer la misma, dar lectura, analizar. Es decir, al día de hoy podemos decir que ya eso debería estar acabado, pero sin embargo públicamente, lo digo porque no es algo que sea que la Fiscalía lo haya develado, sino la defensa de la asociación del señor García han interpuesto un recurso y entiendo que va a ser revisado por la sala. Alguien podría decirle, el expresidente García ya murió, o sea, ya es un objeto de derechos. ¿Por qué tratan de investigar su teléfono? Y me parece muy pertinente que eso pueda aclararlo, incluso por un tema de academicismo. ¿Cuál es su respuesta frente a esa objeción que alguien eventualmente podría formularse? Bueno, he visto algunos abogados que hacen esa alegación, algunos en el Twitter, muy afanosos, hacen esa consideración en defensa de los intereses de quien fuera el presidente Alan García. Nosotros estamos investigando los hechos que tienen que ver con el periodo de gobierno del señor García respecto a obras emblemáticas. Dos de ellas, la ejecución de la Interoceánica Sur. No estoy hablando del proceso de concesión que corresponde al gobierno del señor Alejandro Toledo, sino la etapa de ejecución, en donde no solamente está implicado, o estaba implicado, el señor García, el entorno cercano, sino que hay distintas otras investigaciones que incluso ya están llegando al control de acusación. Y también está el Metro de Lima. No solamente estamos hablando la etapa de selección, sino la etapa incluso de preparación del proceso de selección y la ejecución contractual. Es decir, lo que ha planteado la Fiscalía es una investigación en organización criminal respecto a delitos contra la administración pública y delitos de lavado de activos. Parte de estas acciones implica revisar toda aquella información que pueda vincular no solamente quienes están siendo investigados en este momento, sino otra información histórica que seguramente pueda estar en el equipo del señor García. ¿Y cómo se protege la intimidad, el derecho a la intimidad en esa búsqueda, en la información, ingresando al teléfono del expresidente? Como ha ocurrido en distintas otras investigaciones en las cuales se ha tenido que acceder tanto a equipos celulares, equipos de cómputo. En ese momento se hace una distinción en lo que no es pertinente a la investigación, no tiene relevancia penal, y lo que es aspecto de privacidad o intimidad, eso se mantiene. La familia ha pedido participar en las diligencias. ¿Eso es posible? ¿Es viable? La sucesión procesal está notificada. Entendemos que es la que ha hecho la apelación a través de su abogado. Les han permitido participar, no solamente a nivel fiscal, sino también a nivel judicial. Entendemos de que no habría ninguna objeción al respecto. Hay quienes también han advertido que sería contraproducente que la Fiscalía ingrese al celular porque se van a filtrar informaciones a la prensa. En ese caso, ¿asegura usted que no van a haber filtraciones de ninguna índole sobre aspectos que no estén asociados a la investigación sobre el expresidente? Porque evidentemente ya se extinto la investigación penal se ha extinguido, sino más bien que no estén asociados
que no sean de interés público. Mire usted, O ningún tipo de información, en no realidad, se por un preocupe. tema de reserva de la investigación penal. Nosotros a nivel de la Fiscalía sabemos de que la reserva es una garantía de la misma. Solamente que una manera de descalificar o desacreditar ¿O sí? a la prensa que informa sobre graves hechos de corrupción es un poco asociarla a una práctica de filtración que lo que busca es descalificar no solamente a la prensa que informa, sino también a los fiscales o a la Fiscalía. Hay que tener en cuenta de que la prensa ha informado, no desde el caso Lavajato, Sí. la prensa siempre ha venido informando. Pero ¿cuál es el límite El de la límite, reserva con el interés público? mire, Para casos como estos, ¿no? para casos como esto, el límite está establecido en la norma procesal penal, existe la reserva. Yo sí creo que debe haber un deber de información que tiene que realizar la Fiscalía. En este momento yo estoy ejerciendo ese deber de información ante la desinformación que ocurre. Lo bueno es informar para que la sociedad tenga conocimiento. ¿Sabe lo que es lo malo? Informar para que el investigado tome sus recaudos y evite la ejecución de una medida judicial. Le pongo un ejemplo. El señor Philip Butter, en horas de la noche, en su programa, anuncia públicamente que se va a allanar el domicilio de la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Horas después, en efecto, allanan el inmueble de la presidenta de la República y entiendo de que encuentran algunos elementos y seguramente no habrán encontrado otros elementos. Eso, por ejemplo, eso afecta el regular desarrollo de una investigación y la ejecución de una decisión judicial. Pero de eso no hablamos. En los medios de comunicación no se habla el por qué un periodista pone en alerta a una investigada que se iba a ejecutar una decisión judicial. Por el contrario, lo que se busca es siempre afectar cuando se quiere informar los resultados que viene llegando de parte de la Fiscalía o consiguiendo bajo la decisión del Poder Judicial. Pero eso no emana de una filtración. ¿Quién más podría enviarle esa información a algún periodista? Bueno, en el caso que yo le he puesto en conocimiento, entiendo de que la Fiscalía tendrá que investigar. Entiendo de que una ejecución de un allanamiento de esa naturaleza debe tener el nivel de sigilo más alto, pero si usted me dice, y esto se lo digo a manera didáctica, en una diligencia, una actuación, no solamente participa el fiscal, participa el abogado, en algunos casos participa la policía, la persona que participa en la actuación. Por lo tanto, hay una necesidad de la prensa de querer informar. Y la prensa no solamente se va a entrevistar con el policía, con el abogado, sino también con la persona que concurrió a la propia fiscalía. Nosotros siempre hemos procurado que la Fiscalía pueda establecer mecanismos para informar como ocurre en otros países. Usted podrá ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde la Fiscalía de cada estado sale a informar luego de algunas actuaciones importantes o cuando lo demanda la sociedad. Eso es lo que tiene que realizar la Fiscalía. Anteriormente se procuró hacer esto a través de vocerías, a través de la unidad de imagen institucional u oficina de prensa. Yo creo que eso es lo importante. No podemos vivir bajo el secretismo, bajo que la sociedad no se entere o no tome conocimiento de lo que la Fiscalía está realizando. Peor aún, cuando se está investigando cuestiones de la administración pública. Usted podrá revisar el Código Procesal Penal. Los juicios orales por delitos contra la administración pública tienen que ser todos, sin excepción, públicos. ¿Por qué? Porque demanda una atención de la sociedad, porque el bien jurídico afectado es la administración pública. El pedido de la Fiscalía para poder acceder a los teléfonos, al teléfono de Alan García, estaba redactado de la siguiente manera, en los siguientes términos. Se busca obtener información relacionada con la investigación. Hay quienes han señalado que con la investigación en genérico, no con los investigados, de manera tal que la Fiscalía lo que busca es acceder a un abanico de conversaciones, más no delimitar su acción de persecución del delito a los investigados en concreto, sino en genérico, ¿no? Esto ha sido cuestionado en diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué lee en la parte resolutiva o dispositiva? Debería leerse también los considerandos. Usted bien conoce que una resolución judicial
no solamente la parte resolutiva, sino también la parte considerativa, y la parte considerativa seguramente expone cuál es el objeto de investigación. Por lo tanto, reproducir la parte considerativa en la parte resolutiva, sabe usted que sería un ejercicio inoficioso que podría hacer el juez, pero si se demanda algún aspecto de aclaración, situación que no lo han pedido, se puede pedir la aclaración al Poder Judicial. ¿Por qué no pedirle el teléfono al señor Navas? ¿Por qué ingresar al teléfono del expresidente García? Porque los señores han entregado información. Esto también lo digo porque fue utilizado en audiencias públicas. No es nada reservado. Hay que tener mucho cuidado porque quien funge de jefe de Autoridad Nacional de Control, sabemos que está siendo investigado por ser parte de la organización o vinculado a la organización de la señora Patricia Benavides, conocida como la Bane. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que puedo decir para que este señor no lo utilice para acosar disciplinariamente a quienes realizamos esta labor. Pero a su pregunta, parte de la investigación también ha sido o ha tenido como propósito recibir la información de las personas que han tenido comunicación con el señor García. Entonces, esto está en la investigación. No puedo yo darle muchos detalles, espero que usted me pueda entender, pero forma parte también de la investigación. Vale. Ahora, sobre el caso que menciona usted, el Tribunal Constitucional hace unos días ha emitido una sentencia que ha restablecido la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vázquez hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación del Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? La Junta Nacional de Justicia se ha quedado sin quórum. Mire, yo lo dije en una entrevista en un medio digital anteriormente, de que el regreso de la señora Patricia Benavides a la Fiscalía lo que va a originar es una crisis, una situación de caos y anarquía, que esperemos que hayan fiscales que puedan resistir y defender la institucionalidad. Al día siguiente vino a mi hogar la resistencia, la insurgencia y uno de esos colectivos que utilizan el terror urbano para afectar la tranquilidad no solamente mía, de mi familia, sino también de los vecinos. Y creo de que mi respuesta está dada y esperemos de que aquello no ocurra. Y en caso ocurra, pues quienes están en este momento ocupando posiciones estelares en la Fiscalía, los fiscales supremos provisionales, sean los primeros en defender la institucionalidad. Cuando usted dice no ocurran, ¿cómo no va a ocurrir si existe una sentencia del Tribunal Constitucional que es un órgano de cierre? Porque todavía consideramos de que hay la dignidad de la persona. Es decir, las personas pueden ser dignas renunciando y no generando que la institucionalidad se afecte. Y yo creo de que la señora Patricia Benavides podría ser recordada si es que toma una decisión como su renuncia en lugar de generar lo que aparentemente va a ocurrir. Una situación de crisis que va a obligar, lamentablemente, a que hayan decisiones políticas. Esto simplemente lo hago no siendo conocedor, pero aplicando un poco lo que viene a ser la constitución política del Estado, a que se deban adoptar medidas para evitar una crisis de una magnitud bastante grave. Lo cierto es que hoy la Junta Nacional de Justicia no tiene quórum, por ende no podría eventualmente votar los procesos disciplinarios sobre los cuales tiene competencias. Y usted también tiene un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia. Tengo un proceso disciplinario, el jefe de la Autoridad Nacional de Control tiene un proceso disciplinario y seguramente varios fiscales y jueces tienen varios procesos disciplinarios. ¿No podrían votar tampoco su proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia? Mire, no le podría señalar al respecto. Es una situación que nos ha sorprendido. Se ha escuchado de que van a ser llamados quienes están en calidad de suplentes, pero nosotros como magistrados, tanto como jueces o fiscales, estamos a la expectativa que las altas autoridades puedan tomar las decisiones para lo mejor de la institución. Correcto. ¿Hoy se siente respaldado por el Ministerio Público, doctora? Mire, el respaldo creo que lo tengo producto del trabajo que realizo. Son ya muchos años. ¿Trabajo en el que se siente cómodo? Si me siento cómodo. Sí. Mire, obviamente quien está
acosado disciplinariamente, ahora penalmente, producto de una función que es perseguir la corrupción, lo que le puede decir que dentro de un proceso anticorrupción pasamos por distintas fases o etapas de hostigamiento, desinformación, acoso mediático, y hemos entrado en lo que se conoce ahora como la criminalización, es decir, utilizar la función o los actos de función para luego abrir procesos penales contra los fiscales. Esto no es nuevo, esto ocurre, viene ocurriendo en Guatemala, ocurre en el Brasil, ha ocurrido en otras latitudes. Mi pregunta es, quiero entender, ¿se siente incómodo de la manera en cómo se está gestionando el Ministerio Público trabajando usted en la entidad, de la institución? Mire, hay una cierta incomodidad porque estamos en crisis. Negarlo Correcto. sería no ser honesto con uno mismo. ¿Esa incomodidad lo llevó el año pasado a postular a un puesto de juez superior? Yo soy un funcionario de carrera, por lo tanto, tengo no solamente un deber, pero también tengo un derecho. Y sí, yo debo ascender desde el año 2017. ¿Ya no quiere ser fiscal? Permítame que concluya. Correcto. Debo ascender desde el año 2017. No pude porque estuvo el Consejo Nacional de la Magistratura y creo que todos sabemos qué línea tenía. Y no se había abierto convocatoria hasta el año pasado, en la cual era mi obligación presentarme. Me presenté porque es una demostración de que yo soy un funcionario de carrera. Para aquellos que dicen de que hay un tipo de aspiración fuera de lo funcional. Y pues lamentablemente no pude obtener la nota que me hubiera permitido continuar en este proceso. Sigo en mi función fiscal desarrollándome hasta que me permita tanto la Junta Nacional de Justicia o la propia Fiscalía de la Nación. Si logra convertirse en juez superior, ¿qué serían de los casos que viene investigando? Bueno, no podría ser ya, porque como le digo, el proceso continúa, pero sin mí y sin varios de los jueces y fiscales que postularon. Creo que ha habido un número mínimo que ha pasado a la segunda fase. No, desconozco si el concurso sigue en trámite, pero es una demostración nuevamente que le digo que soy un funcionario de carrera y un funcionario de carrera tiene que ser también evaluado. Me sometí a una evaluación que es un ascenso y también me someto a una evaluación que es mi proceso de ratificación. ¿Quiere ser juez porque se siente abrumado en su cargo actual como fiscal? Mire, yo le voy a ser sincero, a mí me agrada ser fiscal. Creo que ser fiscal es procurar hacer justicia. Tengo muchos años en esta labor. Me he enfrentado a investigados que tienen alto poder político, económico y de otra índole, que se me ha acosado de distintas maneras, en donde se me han interpuesto quejas, denuncias, demandas. ¿Todo eso no lo abruma? Todo eso me fortalece porque tengo que dar un mensaje, no solamente a quienes trabajan conmigo, sino también a quienes están en el Ministerio Público. Porque si no resistimos la presión interna, y hago referencia a autoridades de una instancia superior, a los controles disciplinarios y a presiones externas, campañas mediáticas, estos grupos violentistas que vienen a afectar la tranquilidad. Si no sabemos resistir eso, lamentablemente podemos decir de que poco se va a poder realizar en la lucha contra la corrupción cuando hay intereses bastante poderosos. Bueno, si poco se va a poder realizar en la lucha contra la corrupción, ¿por qué no se queda siendo fiscal? Sigo siendo fiscal. ¿Pero por qué no no proyecta su futuro en la fiscalía? Porque no hay convocatorias. O sea, esta es una situación que la Junta Nacional de Justicia y en general el sistema de administración de justicia tendría que evaluar. Porque cuando uno hace carrera, espera hacer carrera dentro de su institución. Pero si la pirámide se va cortando y lamentablemente no hay posibilidades de ascender dentro de su especialidad, pues tenemos que emigrar a otro lado. Y esto es algo que es una realidad que espero que en algún momento se pueda evaluar.
fiscales que tienen muchos años siendo provinciales de lavado, de crimen organizado, de corrupción, lamentablemente no pueden ascender. ¿Por qué? Porque hay pocas plazas de fiscales superiores en esas especialidades y tienen que buscar otras áreas para poder seguir creciendo. Y eso, lamentablemente, es un aspecto que se tendría que evaluar. Es decir, que la especialidad que tú vienes ejerciendo durante muchos años tenga un nivel de acreditación distinto, con todo respeto, de quien, por ejemplo, no la tiene. Porque quien no la tiene y postula, por ejemplo, para estos puestos especializados en un nivel superior, pues tendría que haber tenido un nivel de experiencia o conocimiento previo. Hay quienes dicen sobre el caso García de que el Ministerio Público cercó al expresidente, propiciando su suicidio. ¿Qué le responde a los críticos que aducen eso? Bueno, que creo que es lo que se quiere investigar a nivel del Congreso de la República. Creo que hay un fiscal supremo que cogió esa denuncia y creo que quiere investigar. Bueno, que se investigue. Lo que yo le puedo decir es de que... ¿Podría ser responsable a título de instigador? Se me investigó penalmente en el año 2019 y se archivó. Hay una tesis también sobre... Exactamente. Hay un estudiante, creo que de la Universidad César Vallejo, que hizo el estudio desde el punto de vista criminológico del suicidio del señor García. Ha revisado muchas publicaciones mías, artículos míos, audiencias, videos, en fin, creo que se ha tomado el tiempo para hacer un análisis completo de mí. No lo conozco, sí he tenido la oportunidad de leerla en internet, y bueno, es válido que se haga ese debate jurídico, este escenario en el cual usted me ha invitado. Estamos tratando ese tema desde el punto de vista jurídico, seguramente desde el escenario político, cuando el Congreso de la República, si es que cree necesario convocar a esa comisión, citarán a las personas que sean necesarias y ahí habrá el debate político. A nivel de la Fiscalía, le digo, este tema ya se archivó, pero hay un fiscal que ha abierto una investigación al señor Rafael Vela Barba, al señor periodista Gustavo Gorriti, a mí y a otras 2 personas más. Quiere investigar respecto a la afirmación de un cerco al señor García, pues que lo investigue. Creo que nosotros, y en mi persona lo voy a individualizar, estoy presto para poder brindar cualquier clase de información. Como funcionario no me puedo negar a brindar la información que se requiera. Lo único que sí tengo que poner la alerta de que esto no sea utilizado para criminalizar a los fiscales ni a los jueces, y segundo, que no sea una herramienta que se emplee para luego pedir la nulidad de cualquier otra investigación o proceso que pueda estar en curso. Sé muy bien, porque los procesos anticorrupción a nivel mundial así lo indican, que se utiliza a la propia justicia para afectar a la justicia. ¿Por qué usted no podría responder a título de instigador? ¿Cuáles son esas razones jurídicas? Porque no he generado ninguna situación en la voluntad del señor García que le haya permitido tomar esa decisión. Los fundamentos que los había dado la Fiscalía competente están ahí, están debidamente archivados, y esperemos que no haya ninguna situación de reexamen o reapertura. Bueno, en todo caso, se lo vuelvo a repetir, estoy presto a poder presentarme a cualquier llamado o requerimiento que se haga. La discusión, luego de 5 años, aún está en la palestra mediática, porque hay quienes siguen creyendo, hay quienes creen que el expresidente Alan García está vivo. De hecho, lo hablábamos fuera de cámaras, una videocolumna de Jaime Bailey, otros periodistas también deslizando esa posibilidad. Bueno, el señor Jaime Bailey dice que está en un poblado de Suiza. No es el único que dice eso. Bueno, si está en un poblado de Suiza, estará con el señor Ernesto Schul, seguramente, y habría que ver cómo es su manutención allá en Suiza.
Estamos hablando de que muchos de los paraísos financieros están ubicados allá. Yo no estoy haciendo esa afirmación, simplemente estoy trayendo lo que usted me dice a modo de comentario, Bueno, a entonces partir, abona la línea de Jaime Bailey. a modo de lo que dice el señor Jaime Bailey. No, obviamente O que sea, no, yo lo descarto porque soy parte de la institución en la que pertenece el Instituto de Medicina Legal y ha certificado la muerte del señor García. 5 años más tarde usted puede confirmar, puede dar con firmeza que el expresidente García, y disculpe, la candidez de la pregunta, ¿no? Falleció. No, más bien, gracias por la pregunta. El Instituto de Medicina Legal al cual pertenece el Ministerio Público afirmó, soy parte del Ministerio Público. Ujú, ujú. No queda ningún cabo suelto en la cronología, luego el disparo en adelante, que a usted le permitan dudar. No, no dudo, Nadie debería dudar. no dudo. Lo que me queda claro a mí es Dicen que hubo que 30 minutos en donde no se supo nada. lo que me queda claro a mí que están utilizando eso para luego, y ya está sucediendo, afectar los procesos penales, perseguir a quienes se han encargado de las investigaciones y, como lo repito, criminalizar. En este momento están contra los fiscales, pero si usted está viendo, se están yendo ya contra los jueces, contra el juez que dictó la detención. Cada momento lo mencionan en estos programas que se dedican a desinformar. Hay un juez de la Corte Nacional que incluso ya han abordado su esfera privada e íntima. También están yendo contra los jueces. Y este es un fenómeno que, nuevamente le digo, no es un fenómeno Correcto. nuevo, es un fenómeno que se da en otras realidades, en otras latitudes. Si la sociedad no toma en cuenta que esta desinformación, desacreditación forma parte de toda una campaña para lograr la impunidad de quienes han cometido delitos graves, lamentablemente a lo que vamos a llegar es a lo que ya se viene en algunas semanas, que es la reposición de la fiscal como fiscal de la Nación de Patricia Benavides, al puro estilo de Consuelo Porras en Guatemala. Lo que ha ocurrido en Guatemala es el futuro al cual el Perú tendría que ver lo que puede ocurrir con el sistema de justicia. Ujú. Luego la pregunta nuevamente sobre la película. Se lo pregunto porque, vamos, a ver, las intenciones de estas preguntas son aclarativas, básicamente porque han pasado 5 años, no es un tiempo menor, y aún se sigue planteando esta posibilidad sugestiva sobre la palestra pública. En la película se indica que hay 30 minutos en donde no se conoce absolutamente nada de qué pasó con el señor Alan García, y de pronto esa camioneta que salió de su casa, esa camioneta color guinda, intercepta otra, y allí se desliza la posibilidad, por supuesto es ficción, ¿no? Ya usted me dirá si es ficción o es una fake news, pero de que allí pudo haber un intercambio, ¿no? Y a lo mejor Alan no esté en el país, sino en otro lado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Ficción. Si seguimos con la teoría de la ficción, el señor Jaime Bailey en esta videocolumna dijo de que se buscó un cuerpo de iguales dimensiones en distintas partes de Latinoamérica y que se lo tuvo congelado. Mire, sabemos de que Jaime Bailey, y creo que usted ha leído también la obra de Jaime Bailey, es mucho de ficción. Entonces, en ese nivel, creo de que debe quedarse la ficción. Lo que corresponde a nuestro nivel es informar a la sociedad, sobre todo a la comunidad jurídica. Y a la comunidad jurídica lo que le tenemos que informar es de que el caso del señor García se extinguió por el fallecimiento. El Ministerio Público, con sus distintos profesionales, certificó el fallecimiento del señor García, y que a 5 años, como es el título de esta entrevista, se quieren reexaminar las investigaciones que se llevaron en aquel momento, que se reexamine desde el punto de vista disciplinario, penal, político. Seguramente se nos convocará, estamos prestos para poder informar. Solamente decirle, y nuevamente, disculpe que sea reiterativo, si eso va a ser la excusa para criminalizarme y luego justificar la nulidad de los procesos o buscar la impunidad de los crímenes, bueno, entonces sí me toca a mí ese deber de alertar y poner en aviso a la sociedad que lo que se hizo en otros países se quiere hacer en este país. Fíjese que alguien podría cuestionarle lo siguiente, doctor.
un fiscal tiene el deber de presentar pruebas de cargo y de descargo. Y hay quienes dicen que un fiscal es imparcial hasta que acusa. ¿Me permite usted? Por supuesto. Y yo lo escucho hablar en un tono sindicador, aún no habiendo acusación. ¿Me permite usted? Por supuesto. Acá hay un problema de concepto y espero que no lo tome usted a mal, sino que creo que es mi deber, tal vez, a su público orientarlo. Sobre todo porque tengo ya muchos años en la Fiscalía, he hecho un trabajo de investigación acerca de la Fiscalía, que creo que es el que analizó este egresado de la Universidad César Vallejo. El deber que le asiste al fiscal es de objetividad. El deber que le asiste al juez es de imparcialidad. Y hay que tener en cuenta que cuando el fiscal acusa, termina siendo parcializado con la acusación que formula. Porque es el representante de la sociedad agraviada por el delito. Si estuviéramos hablando de un robo, de un hurto, de un homicidio, no dude que el fiscal va a estar al lado de esa víctima, de esa madre, de la víctima, de aquellas personas que en ese momento están llorando por esa agresión de la que han sufrido. Ahí va a estar el fiscal. Lamentablemente en delitos contra la administración pública, lavado de activos, como el Estado es el agraviado, es un ente abstracto, no vemos quiénes están siendo afectados. Pero si vemos realmente quiénes se afectan cuando se roban el dinero del Estado, y lamentablemente no puede haber hospitales, no pueden haber puentes, no pueden haber caminos, entonces no vemos quiénes son los realmente afectados y quiénes son aquellas personas vulnerables. El fiscal es el representante de todos ellos. El fiscal es el representante de la sociedad, aunque por una cuestión de ficción sale el procurador en defensa de los intereses del Estado. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿por qué usted es muy vehemente? ¿Por qué usted es muy apasionado? ¿Por qué no usa condicional? ¿Por qué usted no utiliza la condicional? Porque le voy a decir, porque desde el momento que el fiscal decide abrir una investigación, está en una hipótesis de investigación. Desde el momento que acusa, ya tiene una certeza, según una casación de la Corte Suprema, se acordará usted, en donde ya el fiscal para acusar tiene certeza, pero certeza fiscal, convicción fiscal de lo que está planteando. Si el fiscal no tuviera una seguridad, yo no dude usted que el juez tampoco podría, al juez no le podría generar la convicción que, no digo la retórica, pero sí los argumentos o las alegaciones tiene que hacer en cada audiencia en donde plantee su alegato o su caso. Por lo tanto, creo de que los fiscales les asiste, y con esto voy concluyendo y espero que usted me haya comprendido, tal vez que me haya extendido en esta respuesta tan amable a su pregunta que me ha formulado, tiene ese deber de objetividad. Al juez sí, al juez hay que exigirle la imparcialidad, al fiscal exijámosle la objetividad. Claro, pero ¿usted usa el condicional antes de la acusación? Con la acusación definitivamente. En adelante, no. Con la acusación, no. Porque la fiscalía ha llegado a la convicción. Y si usted me dice en la formalización de la investigación, desde el primer fundamento digo que esta es mi hipótesis de investigación. Por lo tanto, ergo, consideramos de que todo es investigación. ¿Y las pruebas de cargo y de descargo? Se reciben. Mi carrera, usted podrá demostrar que he sobreseído. Bueno, he archivado, he sobreseído. He retirado cuando ha correspondido acusación. Pero si usted me dice, ante graves hechos de corrupción, lavado de activo o crimen organizado en donde la fiscalía cuenta con la prueba, no voy a dudar dos veces para ejercer mi función. Y se lo digo porque son estos casos complejos. Ya estamos en juzgamiento. Pues eso significa que no va a haber pruebas de cargo y de descargo. No, yo le estoy hablando a partir de la acusación. A partir de la acusación. A partir de la investigación recabamos prueba de cargo, elementos de cargo y descargo. Porque usted me dice prueba, yo me voy a la fase de juzgamiento. Si usted me dice elementos de convicción, me voy a la fase de investigación. Bueno, elementos de convicción, en todo caso, aunque realmente es un eufemismo, ¿no? Hay quienes dicen que... Sí, pero vea usted, esos eufemismos son los que luego los abogados del Twitter utilizan un poco para cuestionar nuestra labor. Le puedo señalar varios abogados del Twitter que siempre cuestionan nuestra labor, pero hay que
tratar un poco de ejercer docencia y yo agradezco mucho a LP porque me permite este escenario un poco para también informar. ¿La muerte del expresidente García lo tocó en lo personal? Mire, soy un fiscal que tiene que cumplir una labor. Soy una persona. Pero no es de fierro. Obviamente que no, soy una persona también. Yo considero que es un hecho fatídico, pero el desenvolvimiento de mi labor obliga a tener la templanza que me demanda el cargo. Yo ese día tuve que ir a sustentar una audiencia de prisión preventiva contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. El nivel de protección policial se activó de una manera inusitada porque había un riesgo de que pudiera sucederme algo y a mi familia, obviamente. Han sido momentos siguientes en los cuales he sido víctima de mucho acoso, en donde se me está colocando como el enemigo interno, que es una concepción que se utiliza en situaciones de conflictividad para descalificar a una persona y poder sembrar el odio de la sociedad, y así cualquier persona enajenada en algún momento puede atentar contra ella. Esa situación la he tenido que soportar y actualmente se viene reactivando cuando nuestro país se está afectando gravemente la institucionalidad. Si usted me dice que el Congreso de la República pretende crear una comisión para investigar la muerte de García, muy bien, es parte de su función o su facultad, seguramente, yo no me voy a meter en ello, pero seguramente la sociedad peruana demanda la atención del Congreso de la República en otros procesos de mayor gravedad, de aquello que ya se investigó o ya se analizó. No me meto en el escenario político, lo único que le digo, le doy mi apreciación desde el punto de vista de la docencia, que es este foro, el cual me permite y darle mi respuesta, que es una situación bastante difícil, es una situación difícil hasta el momento, pero tenemos que seguir llevándola como fiscal. La muerte del expresidente García es una situación difícil hasta el momento. Es una situación difícil porque se me pretende atribuir un hecho que corresponde a la esfera de quien fue el expresidente Alan García. Es la justificación perfecta para que yo sea víctima de la criminalización que está ejecutando distintas autoridades para que se afecten los procesos penales que llevo, porque tiene usted que tener en cuenta, doctor Francisco, cuando uno va a juzgamiento, no solamente es que el fiscal sostiene una acusación, sino que van testigos, arrepentidos, colaboradores a juicio oral, a declarar y a decir la verdad. Pero si al fiscal lo están satanizando y lo están colocando en un escenario en el cual pretenden hacer ver que él no va a durar en el cargo, difícilmente un testigo, un arrepentido, un colaborador va a tener la confianza de ir a un juicio oral y declarar contra personas que tienen poder político, económico, mediático, para decir cuál es la responsabilidad que ellos han cometido. Entonces, es todo un sistema que se crea precisamente para afectar lo que son estos procesos y para llegar a lo que vengo diciendo ya hace algunos meses. Se está buscando el estado de impunidad en el país. Se está buscando el borrón y cuenta nueva y se está buscando que nuevamente en este país no haya sucedido nada y que el estado en el cual puedan haber afectaciones a la administración pública, al erario nacional, en fin, pueda llevarse sin temor a que puedan ser, ni siquiera digo sancionados, ni siquiera denunciados. Habló usted de su familia. ¿Su familia no preferiría que tenga un trabajo menos riesgoso? Bueno, yo creo de que el trabajo de fiscal es una situación de riesgo. Yo le comento una experiencia que cuando he estado en México dictando conferencias y he tenido la oportunidad de interactuar con estudiantes mexicanos, ellos consideran que la labor que realiza un fiscal, sobre todo estos casos, es una labor riesgosa porque el crimen organizado puede atentar. No sé si el Perú ha llegado a ese nivel, espero que no, pero si hay un relajamiento de la política criminal del Estado
modificando la colaboración eficaz, modificando el plazo de la suspensión por la formalización de la acción penal, por la formalización, y otros supuestos que están afectando la lucha contra el crimen organizado y restando herramientas para que la Fiscalía pueda cumplir su labor, lo que puede suceder en este país es lo que le viene ocurriendo ya al Ecuador. Es decir, cuando el crimen se instala en el poder, va a ser muy difícil sacarlo y que lamentablemente va a hacer que esta sociedad sufra. No sé si hemos llegado a ese nivel, pero que muchos peruanos no tengan justicia porque a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos los hayan matado en diciembre o enero por las protestas sociales pasadas que hubieron, me hace pensar de que hay un nivel de injusticia muy alto. Le pregunto nuevamente, ¿su familia no preferiría que tenga un trabajo menos riesgoso? Bueno, sigo siendo fiscal. No he visto otra opción para no serlo. Yo creo que es riesgoso para el fiscal que está viendo el caso Lavajato o para el fiscal que está en la Fiscalía de Caballococha, en la frontera, en el departamento de Loreto, viendo temas de tráfico ilícito de droga. Para todos los fiscales es peligroso. Yo espero que el Ministerio Público tome las medidas de protección. Tengo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le demanda al Estado peruano que me brinde la protección debida, y espero de que, como le digo, doctor Francisco, esto no escale y ojalá no ocurra situaciones en las cuales nos lamentemos de que nuestro país ha caído en situaciones poco democráticas o autoritarias, de las cuales va a ser difícil recuperar la institucionalidad o la democracia. De manera muy escueta, porque tenemos que ir terminando la transmisión, la entrevista. Doctor, palabras finales sobre el caso de Alan García luego de 5 años, de manera muy escueta. No, gracias a LP, yo les agradezco mucho. Es una ventana que me permite, desde el aspecto jurídico, poder haber brindado algunas respuestas. Sé que algunas preguntas no fueron del todo jurídicas, pero agradezco también que usted me las haya formulado. Yo espero de que haya este debate, creo que es necesario, creo que es obligación de la Fiscalía salir a informar y no permitir que la desinformación genere más odios y más polarización en este país. Muchísimas gracias, doctor José Domingo Pérez. Queridos amigos, compartan esta transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. En su programa Se Corre Traslados. Se despide de ustedes Francisco Chuquicayata. Permiso.